Aún puedo oír las palabras de mi hijo resonando en mi mente. Usted es un lastre, madre. Solo merece migajas. Eso fue hace 2 años, mientras lo veía depositar $100,000 en la cuenta de su suegra, justo enfrente de mí, el día de mi cumpleaños número 65. Me miró directamente a los ojos a través de la pantalla del celular, exhibiendo el comprobante de transferencia, antes de entregarme una tarjeta con un vale de regalo de $10. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Siempre creí que el vínculo entre madre e hijo era sagrado, inquebrantable. A los 65 años, aprendí de la manera más dolorosa que eso era solo una ilusión que yo alimentaba. Ricardo fue mi único hijo, nacido cuando yo tenía 23 años. Su padre desapareció incluso antes del nacimiento, dejándome sola con un bebé y deudas que tardé años en saldar. Funcionaria pública toda mi vida, ahorré hasta el último centavo posible. Mientras otras mujeres de mi edad renovaban su guardarropa, viajaban o se permitían pequeños lujos, yo invertía todo en Ricardo: escuela privada, cursos de inglés, un intercambio en la adolescencia, carrera de medicina sin un solo préstamo. Vivía en un apartamento modesto en las afueras de Puebla. Conducía el mismo auto durante 15 años y rara vez compraba ropa nueva. Todo para que mi hijo tuviera lo mejor. Y lo tuvo. Ricardo se graduó con honores y se especializó en neurocirugía, con mi dinero pagando cada colegiatura, cada libro, cada instrumento. Cuando regresó de su especialización, era un hombre diferente. Conoció a Camila, hija de un influyente empresario, y comenzó a frecuentar círculos sociales a los que yo jamás tendría acceso. Al principio, Camila era educada conmigo. Sonreía en los almuerzos de domingo, traía pequeños regalos en fechas especiales. Pero su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. «Usted necesita actualizar ese look», decía, analizando mi ropa sencilla. Ricardo ahora convive con gente importante. Las visitas de Ricardo se hicieron drásticamente más raras después de la boda. De almuerzos semanales pasamos a encuentros mensuales, luego a llamadas rápidas en días festivos. Cuando yo llamaba, él siempre estaba ocupado. «No puedo hablar ahora, madre. Tengo pacientes esperando». Incluso cuando necesitaba ayuda, como cuando tuve que ser hospitalizada con neumonía, me enviaba dinero para un taxi en lugar de venir a buscarme. «Contraté a una enfermera para usted», me dijo por teléfono. «No puedo cancelar mis cirugías». La enfermera nunca apareció. El evento que lo cambió todo ocurrió en mi cumpleaños número 65. Ricardo y Camila aparecieron sin avisar en mi apartamento. Por un momento sentí una chispa de esperanza. Tal vez se habían acordado, después de todo. «Madre, necesitamos hablar», dijo Ricardo, sentándose en mi sofá gastado, sin siquiera quitarse el saco, como si temiera que la pobreza fuera contagiosa. Camila se quedó de pie, mirando su celular, claramente aburrida de estar allí. «Estamos comprando una casa nueva en el residencial Lomas de Chapultepec», anunció, sin siquiera preguntar cómo estaba. 3 suites, piscina climatizada, gimnasio. Es una inversión importante para nuestra imagen profesional. «Qué maravilla, hijo», respondí, genuinamente feliz por él, a pesar de todo. «Sí, es fundamental estar en el lugar correcto, conocer a las personas correctas», Camila finalmente habló, levantando los ojos del celular. «Mi madre nos ha orientado sobre eso. Ella conoce a todos los que importan en la ciudad». Ricardo tomó su celular y giró la pantalla hacia mí. «Acabo de transferir $100,000 a doña Regina, la madre de Camila. Un pequeño agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros». Me quedé paralizada. $100,000. Más de lo que yo podría ahorrar en 5 años enteros de trabajo. «Qué generoso de tu parte», logré decir, con la voz temblorosa. «Es lo mínimo», respondió Camila con desdén. Mamá nos presentó a la gente de bienes raíces, al arquitecto,
Organizó cenas con los vecinos importantes. Ella entiende de relaciones sociales, de networking, a diferencia de quien solo conoce la vida de oficina pública. Ricardo no solo no me defendió, sino que asintió de acuerdo con cada palabra humillante. Regina tiene visión, madre. Sabe cómo construir relaciones estratégicas. Luego, como si recordara algo trivial, sacó un pequeño sobre de su bolsillo. «Para usted», dijo, extendiéndomelo. «Feliz cumpleaños. Es lo que se merece las migajas». El aire se fue de mis pulmones. ¿Migajas? ¿Yo, que sacrifiqué todo por él, solo merecía migajas? Mis manos temblaron al tomar el sobre. El mundo pareció dar vueltas a mi alrededor mientras lo abría. Era un vale de regalo de $10 para una tienda departamental. $10, mientras su suegra recibía 100,000. Pensé que podría comprar algo para verse más presentable, Ricardo añadió, mirando críticamente mi blusa sencilla. Siempre que vamos a algún evento, me da vergüenza su aspecto anticuado. Las palabras me golpearon como una bofetada. Agradecí mecánicamente, conteniendo las lágrimas. «Ricardo, tenemos que irnos», dijo Camila, mirando su reloj. «Tenemos el cóctel en casa de los Mendonza a las 8. «Sí, claro», se levantó apresuradamente. «Ah, madre, he estado pensando. Este apartamento es demasiado grande para usted sola. 2 cuartos, ¿para qué? Podría venderlo, comprar algo más pequeño y usar el dinero para, no sé, hacerse una cirugía estética o algo así». «¿Una cirugía estética?», repetí incrédula. «Sí, está envejeciendo visiblemente. Sería bueno para su autoestima. Y honestamente, también sería mejor para mí cuando tenga que presentarla a alguien importante». Camila sonrió por primera vez en esa visita. «Conozco una clínica excelente que acepta pacientes de su edad. Está en un barrio más alejado, pero estoy segura de que a usted no le importaría la ubicación, considerando el descuento. Y también están esos residenciales para personas mayores», continuó Ricardo, como si estuviera hablando del clima. «Son prácticos. Usted no tendría que preocuparse por nada. Tendría compañía de su categoría». «¿Mi categoría?», pregunté, sintiendo que algo se rompía dentro de mí. «Gente sencilla, funcionarios jubilados, personas con las que usted tiene más en común». Miró su reloj. «Realmente tenemos que irnos. Piense en lo que le dije, ¿sí? Este apartamento es un desperdicio». Antes de salir, se detuvo en la puerta. «Ah, ¿y madre? La próxima vez que necesite algo, llame a mi secretaria, ¿de acuerdo? Mi celular se llena de notificaciones importantes, y a veces sus mensajes terminan distrayéndome de asuntos urgentes». Después de que se fueron, me derrumbé en el sofá, mirando el vale de regalo de $10 en una mano y el peso de décadas de sacrificio despreciado en la otra. Las lágrimas vinieron sin control. Esa noche marcó el fin de la madre que Ricardo conocía, la mujer que aceptaba todo, que se hacía pequeña para que él brillara, que se tragaba las ofensas con una sonrisa. En su lugar, nació una versión de mí que yo misma nunca había conocido, una mujer que finalmente veía su propio valor. No dormí esa noche. Entre lágrimas de humillación y rabia, pasé horas analizando cada momento de mi vida en el que puse las necesidades de Ricardo por encima de las mías. Cada ascenso rechazado porque requeriría viajes frecuentes, cada relación abandonada porque Ricardo necesita atención exclusiva, cada sueño postergado indefinidamente. ¿Y para qué? Para criar un hijo que me miraba como si fuera una vergüenza ambulante, que transfería $100,000 a su suegra mientras me daba un vale de regalo de $10, que sugería que me hiciera una cirugía estética para no avergonzarlo. A la mañana siguiente, con los ojos aún hinchados, tomé la primera decisión de mi nueva vida. Abrí mi laptop y entré a la aplicación del banco. En la pantalla, el saldo de mi cuenta, $800,000. Ricardo no tenía idea de cuánto había ahorrado. Durante años mentí sobre mi situación financiera.
Parcialmente, porque no quería que supiera que tenía condiciones de ayudarlo aún más, lo que él ciertamente exigiría. Parcialmente, porque aprendí temprano que, cuando las personas creen que tienes dinero, comienzan a tratarte diferente. Como funcionaria pública de alto rango, mi salario era cómodo, especialmente para alguien con hábitos frugales como los míos. Pero para Ricardo, yo era solo una funcionaria pública jubilada, una categoría que él obviamente despreciaba, como dejó claro al sugerir que debería vivir con gente de mi categoría. Transferí $50,000 a mi cuenta corriente y agendé una consulta con un asesor de inversiones para el día siguiente. Era hora de hacer que mi dinero trabajara para mí, no para mi ingrato hijo. En los días siguientes, me sumergí en un mundo que siempre estuvo a mi alcance, pero que nunca exploré. Reorganicé mis inversiones, diversifiqué aplicaciones, estudié sobre finanzas personales. Por la noche, veía videos sobre educación financiera, leía libros, participaba en webinars. Mi mente, siempre ágil pero subutilizada en los últimos años, absorbía conocimiento con una sed insaciable. Ricardo llamó 3 veces durante ese periodo. En la primera, quería saber si yo había considerado sus sugerencias. En la segunda, necesitaba que firmara unos papeles como aval de un préstamo para equipos médicos. En la tercera, quería que cuidara su casa durante un viaje. No será posible, Ricardo, respondí a esta última petición. Tengo compromisos. El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Mi hijo no estaba acostumbrado a oír un no de mi boca. ¿Compromisos? Usted apenas sale de casa. Las cosas cambian, hijo. Se rió de esa manera condescendiente que había adoptado desde que se casó con Camila. Déjeme adivinar, ¿bingo con las vecinas? ¿O es día de la novela especial? Dejé pasar el insulto sin comentario. Tengo reuniones importantes. ¿Reuniones? ¿Usted? ¿Con quién? Con personas de mi categoría, respondí, usando sus propias palabras en su contra. Se quedó en silencio por un momento. Mire, si está molesta por esa conversación sobre el apartamento. No estoy molesta, Ricardo. Estoy ocupada. Buen viaje a ustedes. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Era la primera vez en décadas que yo terminaba una conversación con mi hijo bajo mis propios términos. Al mes siguiente, no atendí sus llamadas. Dejó mensajes cada vez más irritados. Madre, necesitamos esos papeles firmados. ¿Por qué no atiende? Esto es una niñería de su parte. Cuando finalmente le devolví la llamada, fue para decirle que no firmaría como aval de ningún préstamo. Usted siempre ha sido mi aval, protestó indignado, y sigo pagando por un préstamo que usted dejó de honrar en 2018, respondí tranquilamente. No voy a comprometer mi jubilación con más deudas suyas. ¿De qué está hablando? ¿Qué jubilación? Usted apenas tiene lo suficiente para sobrevivir. Tengo más de lo que imagina, Ricardo, y pretendo disfrutar de lo que he logrado. Se quedó en silencio por unos segundos. ¿Usted tiene dinero guardado y nunca me lo dijo? ¿Mientras yo me mataba trabajando para construir mi carrera? La audacia me dejó momentáneamente sin palabras. Este era el hombre cuya educación entera yo había financiado, cuyo apartamento yo había ayudado a comprar, cuyo consultorio inicial yo había amueblado. ¿Quién pagó su carrera de medicina, Ricardo? ¿Su intercambio? ¿Su especialización? Esa era su obligación, respondió, como si hubiera mencionado algo trivial como comprar pañales para un bebé. Yo era su hijo, su inversión. Y ahora que finalmente estoy recogiendo los frutos de mi esfuerzo, ¿usted viene con esta conversación mezquina sobre dinero? Respiré hondo, conteniendo la rabia que amenazaba con consumirme. No voy a discutir con usted, Ricardo. Mi decisión está tomada. No seré aval de nada más. Usted se va a arrepentir de esto, amenazó con la voz fría. Cuando esté enferma y sola, no venga a suplicar mi ayuda. ¿Como cuando tuve neumonía y usted mandó dinero para un taxi en lugar de visitarme? Pregunté suavemente. Me colgó. Esa conversación, en lugar de herirme, solo solidificó mi determinación. 3 meses después del incidente del cumpleaños,
Ya tenía un plan claro. Mis inversiones estaban funcionando excepcionalmente bien. Contraté a una entrenadora personal para mejorar mi salud, a una consultora de estilo para renovar mi guardarropa y a un agente de bienes raíces para encontrar la casa de mis sueños. Quiero algo que haga una declaración, le expliqué a la gente. Algo que refleje éxito, seguridad y buen gusto. Me mostró varias propiedades, pero fue la última la que capturó mi atención. Una casa de 3 suites en un residencial de alto standing. Coincidentemente, el mismo residencial donde Ricardo y Camila habían comprado su casa con la ayuda de su suegra. La propiedad estaba en venta por $1,500,000. Voy a hacer una oferta. Decidí ese mismo día. $1,400,000 de contado. El agente me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. ¿Estás segura de que puede...? Tengo absoluta certeza, interrumpí, abriendo mi aplicación bancaria y mostrando el saldo de mi cuenta de inversiones, ahora considerablemente mayor, gracias a las aplicaciones exitosas de los últimos meses. La oferta fue aceptada en 48 horas. Firmé los papeles sin decirle a nadie, ni siquiera a mi mejor amiga, Vera, la única persona que mantenía cerca durante esta transformación. Solo se lo diría cuando fuera el momento, y el momento lo determinaría exclusivamente yo. En el 6º mes después del fatídico cumpleaños, estaba lista. La casa había sido completamente decorada por uno de los mejores diseñadores de interiores de la ciudad, nada ostentoso, pero inequívocamente elegante y sofisticado. Compré un auto nuevo, contraté a una ama de llaves y un jardinero. Mi guardarropa fue enteramente renovado con prendas de marcas que Camila y su madre adoraban ostentar. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada de Ricardo. «Madre, necesitamos hablar sobre el apartamento», dijo sin siquiera tomarse la molestia de preguntar cómo estaba. Encontré un comprador interesado. ¿Un comprador para mi apartamento?, pregunté genuinamente confundida. «Sí, ¿recuerda que hablamos de eso? ¿Sobre vender y comprar algo más pequeño? Bueno, tengo un colega que está buscando un inmueble en esa zona para inversión. Ofreció un valor razonable, considerando el estado del apartamento». La audacia era impresionante. ¿Y puedo saber cuánto sería ese valor razonable? $200,000. Es un buen negocio, considerando que el edificio no tiene elevador y la pintura está desgastada. El apartamento valía fácilmente $450,000, incluso necesitando algunas reformas. Ricardo estaba tratando de robarme descaradamente. «No estoy interesada en vender, Ricardo». «Madre, sea razonable», suspiró, como si estuviera lidiando con una niña obstinada. «Usted no necesita todo ese espacio. Y francamente, se está volviendo peligroso para alguien de su edad vivir sola en ese barrio. Ya separé un flat en un residencial para personas mayores. Es pequeño, pero tiene monitoreo 24 horas y actividades recreativas adecuadas para usted». ¿Adecuadas para mí? Sí, usted sabe. Bingo, ganchillo, esas cosas que a la gente de su edad le gustan. Incluso hay un grupo de estudio de la Biblia los miércoles, añadió, como si estuviera ofreciendo un beneficio extraordinario. Respiré hondo, conteniendo la rabia. «Ricardo, agradezco su preocupación, pero ya resolví mi situación de vivienda». «¿Cómo así?», preguntó, claramente irritado por el rumbo de la conversación. «Me mudé». «¿Se mudó? ¿A dónde? ¿Por qué no me consultó?» «No sabía que necesitaba su permiso para decidir dónde vivir, hijo», respondí tranquilamente. «No es cuestión de permiso, es cuestión de sentido común. Usted tiene 65 años, vive de una jubilación y toma decisiones importantes sin consultar a nadie. ¿Y a dónde fue que se mudó, al final?» «A Lomas de Chapultepec». El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Lomas de Chapultepec era exactamente el residencial donde él y Camila habían comprado casa recientemente, el residencial más exclusivo y caro de la ciudad. «¿Esto es algún tipo de broma enfermiza?», preguntó finalmente, con la voz tensa. «No, hijo,
Compré la casa número 38. Por cierto, supe que ustedes están en la 24. Seremos vecinos. ¿Con qué dinero?, casi gritó. Con mi dinero, Ricardo. Dinero que ahorré durante décadas, mientras usted me trataba como una ciudadana de segunda clase. Eso es imposible. Usted nunca tuvo ese tipo de dinero. Está mintiendo para provocarme. ¿Por qué no viene a tomar un café mañana y lo comprueba personalmente?, sugerí, manteniendo la voz tranquila. A las 4 de la tarde sería conveniente. Traiga a Camila si quiere, y a su suegra también. Estoy segura de que doña Regina le encantará conocer mi nueva casa. Colgué, sintiendo una satisfacción que no experimentaba en años. La semilla estaba plantada. Ahora solo quedaba esperar la cosecha. A las 3:45 p.m. del día siguiente, me posicioné estratégicamente en el balcón de mi nueva casa. Quería observar su llegada, capturar el momento exacto en que la realidad los golpearía. Vestía un conjunto de seda azul marino, joyas discretas pero visiblemente caras, y mi cabello, ahora en un corte moderno que realzaba mis canas naturales, estaba impecable. A las 4:03 p.m., el auto de Ricardo entró por la puerta que el guardia de seguridad abrió tras mi autorización previa. Vi su mirada confusa a través del parabrisas mientras conducía lentamente por la elegante calle, buscando el número 38. Cuando finalmente se detuvo frente a mi casa, su expresión era impagable, una mezcla de shock, incredulidad y algo que parecía casi miedo. Ricardo salió primero, mirando la mansión de 3 pisos con jardines meticulosamente cuidados, como si fuera una aparición. Camila salió enseguida, cuchicheando algo en su oído mientras señalaba detalles de la propiedad. Para mi satisfacción, Regina, la suegra que había recibido los $100,000, estaba en el asiento trasero, su rostro contraído en una expresión que solo podía describirse como envidia absoluta. «¿Madre?», llamó Ricardo, aún parado junto al auto, como si temiera acercarse más. «Buenas tardes, hijo», respondí tranquilamente, bajando los escalones para recibirlos. «Camila, Regina, bienvenidas a mi casa». Los 3 permanecieron en silencio por unos segundos, absorbiendo la vista de la mansión y, más perturbador para ellos, la vista de mí. Ya no la señora mayor de ropa sencilla y postura sumisa, sino una mujer elegante, segura, claramente próspera. ¿Esto es suyo?», Ricardo finalmente logró articular, señalando la casa. «Sí, hijo, la compré hace 2 meses. Vengan, entremos». El ama de llaves preparó un delicioso café. «¿Ama de llaves?», repitió Camila, su voz una octava más alta de lo normal. Los conduje por el camino de piedras hasta la entrada principal. Al abrir la puerta, revelé un hall impresionante con piso de mármol, escalera curva a los pisos superiores y obras de arte originales en las paredes. «Elena, esto es…», comenzó Regina, claramente tratando de recalibrar mentalmente la imagen que tenía de mí. «Es hermoso, ¿verdad?», completé, indicando que me siguieran a la sala de estar. Costó un poco más de lo que planeé inicialmente, pero el agente me aseguró que es una excelente inversión. Las propiedades en este residencial solo se valorizan. Ricardo miraba a su alrededor como si estuviera en un sueño febril. «Madre, no entiendo. ¿De dónde salió el dinero para esto?». «Del mismo lugar que salió todo en su vida, Ricardo, de mi trabajo. Pero esto debió haber costado $1,400,000, informé tranquilamente. Pagué de contado». Ricardo casi tropezó con sus propios pies. «¿De contado? $1,400,000, eso es imposible». «¿Por qué sería imposible, hijo? Trabajé durante 40 años, ahorré, invertí. A diferencia de ciertas personas que conozco, nunca gasté más de lo que podía para impresionar a otros». Noté las mejillas de Camila enrojecer intensamente. «Pero usted vivía en ese apartamento sencillo, conducía ese auto viejo», argumentó Camila, como si mi antigua sencillez fuera evidencia de que estaba mintiendo ahora. «Elegí vivir modestamente, Camila, para que mi hijo pudiera tener todo lo que yo no tuve».
Miré directamente a Ricardo. Escuela privada, cursos en el extranjero, carrera de medicina, especialización, nada de eso es barato, como ustedes bien saben. Usted podría haber vivido mejor, murmuró Ricardo, aún absorbiendo el shock. ¿Todo este tiempo? Podría, pero lo prioricé a usted, Ricardo. Algo que usted claramente no aprendió a hacer por los demás. El ama de llaves entró con una bandeja de café servido en porcelana fina y dulces, cuidadosamente arreglados. Regina miraba fijamente el juego de tazas, que reconocí ser de la misma marca que ella coleccionaba y mencionaba frecuentemente en los almuerzos familiares. «Sírvase, por favor», ofrecí, sentándome con gracia en un sillón. Los dulces son de la pastelería francesa del centro. La misma que proveyó para su boda. ¿No es así, Camila? Camila asintió mecánicamente, aún mirando a su alrededor como si intentara encontrar una falla, algo que probara que todo aquello era una farsa elaborada. Entonces, ¿qué les pareció el barrio?, pregunté casualmente. Oí que compraron la casa número 24. Está cerca del área de ocio común, ¿no es así? ¿Cómo pagó por esto? Ricardo interrumpió, ignorando mi pregunta. Su voz temblaba de rabia contenida. Y no me venga con esa historia de ahorros. Nadie ahorra lo suficiente para comprar una mansión así. Se sorprendería de lo que es posible cuando no se gasta dinero en frivolidades, respondí tranquilamente. Además, tuve ayuda de una excelente asesora financiera. Recomendación de la vecina, por cierto. La misma que ayudó a Regina a planear la compra de esa casa de playa que ustedes le prometieron. Regina se atragantó con el café. No es necesario el bochorno, Regina. Las inversiones inmobiliarias son decisiones personales. Solo me parece curioso que mi hijo le dé $100,000 a su suegra para comprar una segunda casa mientras sugiere que su propia madre se mude a un residencial para personas mayores. Ricardo puso la taza en la mesa con la fuerza suficiente para romper el platito. ¿Está intentando humillarnos? ¿Es eso? ¿Algún tipo de venganza enfermiza? ¿Humillar? ¿Cómo así, hijo? Todo esto, gesticuló ampliamente. Esta casa, esta ropa, esta actitud. Usted siempre fue sencilla, modesta. Ahora de repente está así. Así como Ricardo, exitosa, cómoda, digna de respeto. Me incliné hacia adelante, manteniendo la voz controlada. ¿O el problema es que ahora no puedo ser fácilmente descartada? Nadie la estaba descartando, protestó débilmente. ¿No? Usted podría vender el apartamento y hacerse una cirugía estética. Considere un residencial para personas de su categoría. Llame a mi secretaria, sus mensajes me distraen de asuntos importantes. ¿Eso no es descartar a alguien, Ricardo? ¿Qué es entonces? Camila intervino, tratando de apaciguar la situación. Elena, solo pensábamos en su bienestar. Un lugar más pequeño sería más fácil para usted cuidar sola. Y ahora no necesito cuidar nada sola, Camila. Tengo un ama de llaves, un jardinero y un sistema de seguridad mejor que el de ustedes. Todo pagado con mi dinero. El mismo dinero que financió la exitosa carrera de mi ingrato hijo. Regina, que había estado observando el impasse en silencio, finalmente habló. ¿Usted guardaba dinero mientras vivía como una persona humilde? ¿Por qué? ¿Por qué no? El dinero no necesita ser exhibido para tener valor, Regina. Necesita garantizar seguridad, comodidad, independencia. Cosas que descubrí que son mucho más importantes que las apariencias. Ricardo se levantó abruptamente. Tenemos que irnos. Obviamente usted planeó todo esto para humillarnos. No, hijo. Planeé esto para mostrar mi valor. Para mí misma, antes que nada. Hice una pausa, observándolo temblar de rabia. Y debo decir que está funcionando maravillosamente. Camila dudó, dividida entre seguir a su esposo y seguir observando el espectáculo de mi transformación. No tienen que irse, dije suavemente. Ni siquiera les he mostrado el piso de arriba. Tengo una suite de invitados que preparé pensando en ustedes, para cuando quisieran pasar la noche.
La ironía no pasó desapercibida. Era exactamente el tipo de comentario que ellos harían. Una falsa oferta de hospitalidad que ambos sabíamos que nunca sería aceptada. «Esto es ridículo», murmuró Ricardo, caminando hacia la puerta. «Vamos, Camila, madre». «¿Ni siquiera va a preguntar cómo logré comprar esta casa en el mismo residencial que ustedes?», pregunté, siguiéndolos tranquilamente hasta la salida. «¿Ni un poco de curiosidad?». Ricardo se detuvo, visiblemente luchando contra la curiosidad. «¿Cómo?», preguntó finalmente sin voltear. «Pagué $100,000 más de lo necesario», respondí con una sonrisa. El vendedor tenía 2 ofertas similares, pero eligió la mía porque quería específicamente que una señora distinguida como yo viviera aquí. Aparentemente, algunas familias nuevas en el residencial estaban causando una impresión negativa con su comportamiento ostentoso. Ricardo se volteó lentamente, el rostro contorsionado por la rabia. «¿Está insinuando que...?» «No estoy insinuando nada, hijo. Solo estoy compartiendo una curiosidad». Regina carraspeó, claramente incómoda. «Creo que es mejor que nos vayamos. Elena, gracias por el café». «El placer fue mío, Regina. Deberíamos agendar un almuerzo cualquier día. Puedo recomendarle una excelente consultora financiera si sigue interesada en esa casa de playa». El rostro de ella se enrojeció. De rabia o vergüenza, no lo sabía con certeza. Probablemente ambos. Tras su partida, observé por la ventana cómo discutían acaloradamente en el auto. Ricardo gesticulaba furiosamente. Camila parecía intentar calmarlo, y Regina mantenía la mirada fija en mi casa, la expresión indescifrable. Sonreí, sintiendo una satisfacción que no experimentaba en décadas. La semilla de la incomodidad estaba plantada. Ahora solo quedaba esperar que creciera. No necesité esperar mucho. 3 días después, Ricardo apareció solo, sin avisar. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, una visión inusual para alguien tan obsesionado con las apariencias. «¿Podemos hablar?», preguntó, con la voz desprovista de la arrogancia habitual. Lo invité a entrar, conduciéndolo al estudio esta vez. Una habitación elegante con estanterías de libros del piso al techo y un escritorio de caoba donde yo cuidaba mis inversiones. «Impresionante», comentó, mirando los libros de economía y finanzas que ocupaban una sección entera. «Usted realmente está diferente». «Estoy siendo yo misma, Ricardo, sin disminuir para caber en las expectativas de los demás». Se sentó en el sillón de cuero frente a mi escritorio, luciendo extrañamente pequeño. «¿Por qué nunca me contó sobre el dinero?». «¿Por qué debería? ¿Usted mostró algún interés genuino por mi vida en los últimos años?». «Siempre me preocupé por usted», protestó débilmente. «Preocupación no es lo mismo que respeto, hijo. Usted se preocupaba por mí como se preocuparía por un niño o una mascota. Algo para ser cuidado, no alguien para ser valorado». Fijó la vista en sus propias manos por un largo momento. «¿Cuánto tiene exactamente?». Me reí sin humor. «¿Eso es lo que vino a preguntar? ¿Después de todo?». «No, yo solo estoy tratando de entender. Usted compró una casa de casi $300,000. De contado». «¿Cómo?». «De hecho, aún tengo cerca de $600,000 invertidos, aparte de esta casa y mi jubilación integral como funcionaria pública de carrera». Ricardo palideció visiblemente. ¿$2 millones en patrimonio? ¿Usted tiene $2 millones en patrimonio? Aproximadamente. ¿Por qué? ¿Eso cambia algo? «Cambia todo», casi gritó, levantándose abruptamente. «Usted podría habernos ayudado con la casa, con el consultorio nuevo, con los equipos. En lugar de eso, guardó todo para usted, mientras nos dejó luchar solos». La audacia fue tan sorprendente que me quedé momentáneamente sin palabras. Este era el hombre cuya educación entera yo había financiado, cuyo apartamento yo había ayudado a comprar, cuyo consultorio inicial yo había amueblado. «¿Luchar solos?», repetí finalmente. «Ricardo, yo pagué su escuela privada durante 15 años, pagué su carrera de medicina íntegramente,
Pagué su especialización en Estados Unidos. Di la entrada para su primer apartamento. Amueblé su primer consultorio. ¿Cuándo exactamente usted luchó solo? Eso fue al principio. Ahora tengo gastos mayores, responsabilidades, una imagen que mantener. Y eso es problema mío porque... Me miró fijamente, genuinamente choqueado por mi respuesta. Durante toda su vida, yo siempre había cedido a sus demandas, siempre había puesto sus necesidades por encima de las mías. Usted es mi madre, dijo finalmente, como si eso lo explicara todo. Sí, soy su madre. No su cuenta bancaria, ni su empleada, ni su felpudo. Yo nunca la traté como felpudo. ¿No? Madre, necesito que cuide la casa mientras viajamos. Madre, ¿podría ir a buscar mi traje a la tintorería? Madre, necesito que sea aval de este préstamo. ¿Alguna vez preguntó si yo tenía otros planes? ¿Si quería hacer esas cosas? ¿Si tenía mis propios sueños? No respondió. ¿Y cuándo la necesité? Cuando me enfermé con neumonía y usted mandó dinero para un taxi en lugar de visitarme. Cuando necesité ayuda para arreglar la fuga en el apartamento y usted dijo que estaba demasiado ocupado. Cuando le pedí que almorzáramos juntos en mi cumpleaños y usted canceló a última hora porque surgió un compromiso importante. Usted está siendo injusta, protestó, pero sin convicción. Yo tengo una carrera exigente. Y yo tuve una vida entera exigente, Ricardo. Criándolo sola, trabajando en 2 empleos, postergando mis propios sueños para que usted pudiera realizar los suyos. ¿Y cómo me lo agradeció? Sugiriendo que me hiciera una cirugía estética para no avergonzarlo. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Aquello fue... desafortunado. No quise decirlo de esa forma. Pero lo dijo. Al igual que dijo que yo debería mudarme a un residencial para gente de mi categoría, como si yo fuera algún tipo de ciudadana de segunda clase. Yo estaba pensando en su seguridad, en su bienestar. No, Ricardo, usted estaba pensando en cómo deshacerse de una madre inconveniente que no encajaba en su nueva vida glamurosa. Me levanté, rodeando el escritorio para quedar frente a él. Usted se convirtió exactamente en el tipo de persona que siempre me enseñó a no ser, arrogante, materialista, obsesionado con el estatus. ¿Por culpa de Camila?, preguntó, la voz súbitamente defensiva. ¿Es eso? Usted nunca le gustó. Camila es solo un síntoma, no la causa. Usted cambió cuando comenzó a creer que valía más que las personas que lo ayudaron a llegar a donde está. Cuando comenzó a tratar a su propia madre como una carga mientras idolatraba a la familia de su esposa. Regina tiene conexiones importantes, madre. Ella conoce gente que puede abrir puertas para mi carrera. ¿Y yo qué tengo, Ricardo? ¿Amor incondicional? ¿Sacrificio de décadas? ¿Apoyo en cada paso de su vida? ¿Qué vale eso para usted? No respondió. El silencio llenando el espacio entre nosotros como un abismo infranqueable. ¿Sabe por qué compré esta casa?, pregunté finalmente. Para humillarme, obviamente, para probar algún punto. No, hijo, la compré porque por primera vez en 40 años decidí vivir para mí misma. Decidí que merecía más que migajas de la mesa de mi propia familia, que merecía respeto, consideración, un lugar de honor en la vida que ayudé a construir. Ricardo continuó en silencio, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no era solo rabia o indignación, sino algo más complejo, tal vez el primer destello de comprensión genuina. ¿Qué quiere de mí, al final?, preguntó, la voz casi un susurro. Quiero que vea quién soy realmente, Ricardo. No la imagen que usted creó en su mente, una anciana indefensa, anticuada, un peso a ser cargado. Quiero que entienda que el valor humano no está en cuánto dinero tiene alguien, qué conexiones puede ofrecer o qué puertas puede abrir. ¿Y si no puedo lograrlo?, preguntó súbitamente vulnerable. ¿Y si es demasiado tarde? Miré a mi hijo, este hombre que yo había criado, amado, sacrificado todo para proteger,
y sentí una mezcla de tristeza y determinación. Entonces vivirá con las consecuencias de sus elecciones, Ricardo. Al igual que yo, estoy viviendo con las mías. La visita de Ricardo marcó el inicio de un periodo extraño en nuestras vidas. Él no volvió en los días siguientes, pero sentí su presencia, o tal vez fuera mejor decir, sentí los efectos de su ausencia deliberada. Vecinos comentaron haberlo visto conduciendo lentamente frente a mi casa, observando, como si intentara reconciliar la mansión elegante con la madre que siempre consideró irrelevante. Una semana después, recibí un buquet de flores carísimas con una tarjeta simple. «Necesitamos hablar, Ricardo». No respondí. Las flores eran bonitas, pero parecían más un intento de comprar entrada que un pedido sincero de disculpas. 3 días después, intentó nuevamente, esta vez con una caja de chocolates finos de una pastelería francesa que yo había mencionado que me gustaba años atrás, mucho antes de que él comenzara a tratarme como una molestia. La tarjeta decía, «Por favor, madre, 5 minutos». Aún no respondí. No era crueldad de mi parte, sino autopreservación. Durante décadas permití que Ricardo determinara los términos de nuestra relación. Cuando él quería atención, yo la daba. Cuando él necesitaba ayuda, yo la ofrecía. Cuando él me descartaba, yo aceptaba silenciosamente. No más. Si fuéramos a reconstruir algún tipo de relación, sería en términos más equitativos. En el 10º día de su silencio oficial y 20º envío de regalo, ahora eran pequeños recuerdos diarios dejados con mi ama de llaves, recibí una visita inesperada. Camila estaba en mi puerta, sola, visiblemente nerviosa. «Elena», saludó formalmente. «¿Podemos hablar?». La invité a entrar, observando cómo ella parecía diferente, menos arrogante, más contenida. Su mirada recorría cada detalle de la casa con una expresión que mezclaba admiración renuente y algo que parecía casi vergüenza. «Ricardo no sabe que estoy aquí», confesó mientras nos sentábamos en la sala de estar. «Él se pondría furioso si lo supiera». «¿Por qué?», pregunté genuinamente curiosa. «Porque él está destruido». Camila dudó, eligiendo las palabras cuidadosamente. No por el dinero o la casa, aunque eso haya sido un shock, sino porque él finalmente se dio cuenta de cómo la trató en los últimos años. ¿Él dijo eso? No con esas palabras exactas, pero él no duerme bien, apenas come. Pasa mirando fotos antiguas de ustedes dos, de cuando él era niño. Hizo una pausa. Lo encontré llorando en el estudio anoche, mirando una foto suya del cumpleaños número 10 de él. Aquel cumpleaños, yo había trabajado turnos dobles por 3 meses para poder darle la fiesta que él quería con todos los amigos de la escuela. La memoria trajo una punzada de dolor. «Ricardo es un hombre orgulloso», Camila continuó. «Tal vez demasiado orgulloso. Él no sabe cómo pedir perdón, especialmente cuando sabe que lo que hizo es imperdonable». «¿Y usted?», pregunté directamente. «¿Usted también se dio cuenta de algo sobre cómo me trató?». Camila se ruborizó intensamente. «Sí. Yo fui horrible con usted, Elena. Desde el principio, la traté como si fuera menos importante, menos valiosa, solo porque usted no tenía el estatus social que mi familia tiene, o que yo pensaba que tenía». «Pensaba». Ella sonrió sin humor. «Mi madre está furiosa desde que descubrió sobre esta casa. No con usted, con mi padre. Aparentemente, sus inversiones sólidas no son tan sólidas así. La empresa tiene problemas desde hace años, y él se lo ocultó a ella». Camila negó con la cabeza. «La ironía es que usted, que siempre vivió de forma sencilla y honesta, tiene más seguridad financiera que mis padres, que viven ostentando riqueza». «El dinero es engañoso», comenté. «Muchas veces, quien más exhibe, menos tiene». Aprendí eso de la peor forma posible. Ella dudó, nerviosa. «Elena, sé que no merezco su perdón, ni siquiera lo estoy pidiendo. Solo vine a decir que Ricardo está genuinamente arrepentido, aunque no sepa cómo expresarlo». «¿Y qué quiere él ahora? ¿Mi dinero?». «No,
Camila pareció genuinamente horrorizada. Él ni siquiera tocó más el tema del dinero. Él solo quiere a su madre de vuelta. Miré a Camila, esta mujer que por años me había tratado como un obstáculo inconveniente, y vi algo que nunca había notado antes: vulnerabilidad, tal vez hasta arrepentimiento genuino. «Puede decirle a Ricardo que estoy dispuesta a conversar», dije finalmente, «pero no aquí, en territorio neutral. Él se sentirá aliviado». «Gracias, Elena». Cuando ella se estaba yendo, hice una última pregunta. «Camila, ¿por qué está haciendo esto? ¿Ricardo le pidió que viniera?» Ella se volteó, los ojos súbitamente humedecidos. «No, estoy haciendo esto porque hace 2 semanas no reconozco a mi esposo, porque él no sonríe, no duerme, apenas come, porque mira fotos antiguas y murmura. ¿Cómo pude hacerle esto? Porque...» Ella dudó, tragando saliva. «¿Por qué?», presioné suavemente. «Porque estoy embarazada, de 3 meses. Y no quiero que mi hijo crezca pensando que es aceptable tratar a las personas como nosotros la tratamos a usted». La noticia me golpeó como un rayo. Yo sería abuela. Un nieto o nieta estaba en camino, una nueva vida que no tenía culpa de los errores del pasado. «Felicidades, Camila», logré decir, la voz más suave de lo que pretendía. «Gracias. Aún no se lo contamos a nadie, ni a mi madre». Ella sonrió tristemente. «Queríamos que usted fuera la primera en saberlo, pero luego...». Todo esto sucedió. Después de que Camila se fue, me senté sola en el balcón, absorbiendo la noticia. Un nieto, una nueva generación, una oportunidad, tal vez, de hacer las cosas de forma diferente. 2 días después, encontré a Ricardo en un café neutral en el centro de la ciudad, como habíamos acordado. Él ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa discreta en la esquina. Parecía haber envejecido años en solo semanas, ojeras profundas, líneas de preocupación que no estaban allí antes, la postura encorvada de alguien que carga un peso invisible. «Madre», se levantó cuando me acerqué, la voz temblorosa. «Gracias por venir». «Ricardo», saludé, sentándome frente a él. Él me observó por un momento, como si me estuviera viendo de verdad por primera vez en años. «Usted está diferente. No solo la ropa o el cabello, es algo más. Se llama autoestima, hijo. Descubrí que es un excelente accesorio». Él sonrió débilmente, la primera sonrisa genuina que veía en su rostro en mucho tiempo. «¿Usted siempre tuvo esa sagacidad? ¿Ese humor ácido?» «Siempre. Usted simplemente nunca prestó atención». La sonrisa desapareció. «Tiene razón. Yo no presté atención a muchas cosas». Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Ricardo revolvía nerviosamente la taza de café, evitando mi mirada. «Camila me contó sobre el bebé», dije finalmente, rompiendo el silencio. Él levantó los ojos, sorprendido. «¿Ella fue a verla?» «Sí, estaba preocupada por usted. Ella no debería haber...». «Ella hizo lo que usted debería haber hecho hace mucho tiempo, Ricardo». Reconoció sus errores y pidió disculpas. Él bajó la cabeza, avergonzado. Yo no sabía por dónde empezar, qué decir, cómo explicar algo que ni yo mismo entiendo completamente. «¿Qué tal empezar por el principio?», sugerí. «¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué pasó a tratarme como una carga, una vergüenza? ¿Yo hice algo para merecer esto?». Él respiró hondo, los ojos húmedos. «No, usted no hizo nada además de... todo por mí». Hizo una pausa, visiblemente luchando por encontrar las palabras. «Creo que comenzó cuando conocí a Camila y a su familia. Ellos tenían todo lo que yo siempre quise: estatus, conexiones, un cierto brillo social. Por primera vez, yo estaba siendo aceptado en círculos que siempre parecieron inalcanzables. Y yo no encajaba en esa nueva imagen», completé. «No era usted», él insistió, para luego corregirse. «Bueno, era, pero no de la forma en que piensa. Yo tenía vergüenza, sí,
pero no de usted en sí. Tenía vergüenza de mi origen, de nuestra lucha, de nuestra historia de dificultades. Nuestra historia de superación, usted quiere decir. Sí, pero yo no lo veía así en la época. Solo podía ver el contraste entre la vida que tuvimos y la vida que la familia de Camila siempre tuvo. Y cuanto más ellos me aceptaban, más sentía que necesitaba distanciarme de mi pasado, de mi sencillez, de mí. Él asintió, una lágrima finalmente escapando. De quien más me amó, de quien sacrificó todo por mí. Yo fui un monstruo, madre. Sí, lo fue, concordé sin rodeos. Me trató como si yo fuera menos que nada. Como si todos mis sacrificios no valieran nada cerca del apellido importante de su suegra o de las conexiones de su suegro. Lo sé, susurró, otra lágrima escurriendo. Y no sé si algún día podré perdonarme por eso. No se trata de su perdón, Ricardo, se trata del mío, y no estoy segura de poder darlo aún. Él levantó los ojos, asustado. Usted no puede perdonarme. No dije eso. Dije que no estoy segura. El perdón es una jornada, hijo, no un destino. Y algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar rápidamente. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, la voz quebrada. ¿Cómo puedo arreglar esto? No sé si puede, respondí honestamente. Algunas cosas, una vez rotas, nunca vuelven a ser lo que eran. Podemos pegar los pedazos, pero las grietas siempre estarán ahí. ¿Entonces no hay esperanza para nosotros? No dije eso. Dije que no seremos lo que éramos antes. Tal vez podamos ser algo diferente, algo nuevo. Basado en respeto mutuo, no en obligación o culpa, Ricardo asintió lentamente, absorbiendo mis palabras. Camila dijo que usted sería la primera en saber sobre el bebé, si las cosas fueran diferentes. Sí, ella lo mencionó. Usted será abuela, dijo, casi como si estuviera probando las palabras. Sí, lo seré. Hice una pausa, considerando cuidadosamente lo que diría a continuación. ¿Y qué tipo de abuela seré, Ricardo? ¿Aquella que ustedes visitan en los días festivos por obligación? ¿Aquella que recibe fotos ocasionales, pero nunca es realmente incluida? ¿O una presencia real en la vida de este niño? Quiero que usted sea parte de la vida de él, o de ella, de verdad. Querer es fácil, Ricardo. Actuar de acuerdo con ese deseo es lo difícil. Él extendió la mano hesitante sobre la mesa, en un gesto de súplica. ¿Vamos a intentarlo? Por favor, no por lo que hice o dejé de hacer, sino por lo que podemos ser de aquí en adelante. Miré aquella mano, la misma mano que yo había sostenido cuando él daba sus primeros pasos, la misma mano que yo había besado cuando él se graduó, la misma mano que él había retirado bruscamente de la mía en tantas ocasiones recientes. Lentamente, coloqué mi mano sobre la de él. Vamos a intentarlo, concordé finalmente. No por usted, no por mí, sino por ese niño que está por venir. Él o ella merece conocer a su abuela, la verdadera abuela, no la caricatura que usted creó en su mente. Ricardo apretó mi mano, las lágrimas ahora corriendo libremente. Gracias, madre. Voy a intentar ser mejor, para usted, para mi hijo, para todos. No intente, respondí firmemente. Sea, hay una diferencia. En los meses que siguieron a nuestra conversación en el café, presencié una transformación gradual en Ricardo. Los cambios comenzaron sutilmente. Mensajes más frecuentes preguntando cómo estaba yo, invitaciones genuinas a almuerzos y cenas, pequeños gestos que mostraban consideración. No fue un proceso perfecto. Hubo recaídas, momentos en que el viejo Ricardo surgía, como cuando él automáticamente asumió que yo estaría disponible para cuidar la casa de ellos durante un viaje de trabajo, o cuando se le escapó un comentario condescendiente sobre mi reciente sofisticación. Pero a diferencia de antes, ahora él notaba sus errores, se disculpaba, intentaba hacerlo mejor. Camila, sorprendentemente, fue fundamental en esa evolución. A medida que su embarazo avanzaba,
ella parecía cada vez más determinada a construir una relación genuina conmigo. Comenzó con pequeñas invitaciones, para ayudarla a elegir colores para el cuarto del bebé, para acompañarla a consultas prenatales cuando Ricardo no podía. «Sé que no merezco su generosidad», me dijo durante una de esas salidas. «Pero gracias por darme una segunda oportunidad». Regina, la suegra que había recibido los $100,000 mientras yo ganaba un vale de regalo de $10, se mantuvo distante por algún tiempo. Cuando finalmente nos encontramos nuevamente, en un almuerzo en la casa de Ricardo y Camila, ella parecía una versión más contenida de sí misma. «Su casa es realmente impresionante, Helena», comentó durante la comida, visiblemente incómoda. «Camila me dijo que usted tiene una colección notable de arte brasileño contemporáneo». «Tengo, sí», respondí tranquilamente. «Comencé a coleccionar hace pocos meses. Descubrí que tengo un gusto natural para eso». «Impresionante», murmuró, claramente luchando para reconciliar la imagen que tenía de mí con la realidad que ahora se presentaba. Ricardo observaba nuestra interacción con visible ansiedad. «Madre es mucho más de lo que todos nosotros imaginábamos», dijo, en un raro momento de defensa pública. «Ella siempre lo fue». Fue un pequeño momento, pero significativo. Por primera vez, mi hijo me estaba viendo, realmente me estaba viendo, y defendiendo mi valor ante otros. Cuando Camila entró en el 7º mes de embarazo, Ricardo me hizo un pedido inesperado. Estábamos tomando café en mi balcón, disfrutando la brisa de la tarde, cuando él mencionó casualmente: «Estamos pensando en nombres para el bebé. Si es niña, nos gustaría llamarla Elena». La sorpresa debió haber sido evidente en mi rostro, porque él continuó rápidamente: «Solo si usted lo permite, claro. Entiendo si le parece extraño». «¿Por qué Elena?», pregunté, intentando mantener la voz firme a pesar de la emoción súbita. «Porque queremos que nuestra hija tenga la fuerza, la integridad y la perseverancia de su abuela», respondió simplemente. «Queremos que ella sepa de dónde viene, que conozca su historia verdadera, no la versión editada que yo casi impuse». Tragué saliva, luchando contra las lágrimas. «Me sentiría honrada, Ricardo». Él sonrió, una sonrisa genuina que rara vez veía en su rostro adulto. «Gracias, madre». En el 8º mes sucedió algo que habría sido impensable un año antes. Camila me llamó en pánico. Estaba teniendo contracciones prematuras y Ricardo estaba en una conferencia en otro estado. «¿Puede llevarme al hospital?», preguntó, la voz temblorosa. «No quiero llamar a mi madre. Ella va a entrar en pánico y solo lo va a empeorar todo». «Estoy en camino», respondí sin dudar. Llegué en 15 minutos, encontrando a Camila pálida y asustada. En el camino al hospital, sostuve su mano mientras ella respiraba entre las contracciones. «Tengo miedo», confesó. «Es muy pronto. Todo va a estar bien», le aseguré, con una convicción que no sabía que poseía. «Usted es fuerte, Camila, y esta niña es mi nieta. Ella tiene sangre guerrera en las venas». En el hospital me quedé a su lado durante los exámenes, las monitorizaciones, las consultas con especialistas. Cuando el médico finalmente confirmó que eran solo contracciones de Braxton Hicks, el falso trabajo de parto, y que tanto Camila como el bebé estaban bien, lloré de alivio junto con ella. «Gracias por estar aquí», dijo, apretando mi mano. «No sé qué habría hecho sin usted». «Para eso sirve la familia», respondí, sorprendiéndonos a las dos. Ricardo llegó algunas horas después, pálido de preocupación. Nos encontró en la sala de espera, Camila ya dada de alta, conversando tranquilamente. «¿Están bien?», preguntó, abrazando a su esposa con cuidado. «¿El bebé?» «Estamos muy bien», Camila lo tranquilizó. «Tu madre se encargó de todo. Ella fue increíble». Ricardo me miró con una gratitud tan profunda que dolía. «Gracias, madre, por estar aquí cuando yo no pude». «Siempre lo estuve, hijo», respondí suavemente, «solo que usted no lo veía». En el camino a casa de ellos, en el asiento trasero del auto, oí a Ricardo susurrarle a Camila:
No merezco a esta mujer como madre. No, Camila concordó, pero puedes merecerla de aquí en adelante. Cuando la pequeña Elena nació, puntualmente en la fecha prevista, para alivio de todos, fui la primera persona que Ricardo llamó después del parto. No Regina, no el padre de Camila, sino yo. Ella es perfecta madre, dijo, la voz embargada al teléfono. Tiene sus ojos y su barbilla terca. Llegué al hospital trayendo un pequeño oso de peluche, no un regalo extravagante, solo algo sencillo y significativo. Cuando entré en el cuarto y vi a mi hijo sosteniendo aquel pequeño envoltorio rosado, algo sucedió. Todos los rencores, todos los resentimientos, todos los dolores acumulados a lo largo de los años parecieron momentáneamente suspendidos. ¿Quiere cargarla?, Ricardo preguntó, ya extendiendo el bebé en mi dirección. Tomé a mi nieta en mis brazos, mirando aquel rostro perfecto, aquellos ojos curiosos que ya parecían observar el mundo con intensidad. «Hola, Elena», susurré. «Soy tu abuela. Y tú nunca, jamás dudarás de tu valor». Ricardo puso la mano en mi hombro, un gesto simple, pero cargado de significado. Ella tendrá la mejor abuela del mundo, y esta vez prometo que todos lo sabrán. Mientras acunaba aquella nueva vida en mis brazos, pensé en la jornada que me había traído hasta allí, el dolor, la humillación, la valentía necesaria para finalmente exigir respeto. No era un final feliz perfecto, como en los cuentos de hadas. Era algo más complejo, más real, una reconciliación imperfecta, un nuevo comienzo construido sobre las ruinas del antiguo. En los días siguientes, al nacimiento de Elena, observé cómo la dinámica familiar cambiaba sutilmente. Regina apareció en el hospital, claro, cargada de regalos caros y extravagantes, claramente compitiendo por atención y relevancia. Pero noté cómo Ricardo y Camila mantenían límites firmes, educados, pero inequívocos. «Mamá, apreciamos la ropa de diseñador, pero realmente no necesitamos tanta», Camila dijo gentilmente, pero con firmeza. «Elena va a crecer rápidamente, y preferimos cosas más prácticas ahora». «Pero ella necesita verse presentable», Regina protestó, mirando significativamente al osito simple que yo había traído. «La apariencia es importante desde temprano. La apariencia es la menos importante de las cualidades que queremos enseñarle a nuestra hija», Ricardo respondió, para mi sorpresa. «Queremos que ella valore la sustancia sobre el estatus, exactamente como mi madre siempre lo hizo». La mirada de shock en el rostro de Regina fue impagable. Más sorprendente aún fue el hecho de que Ricardo no hubiera retrocedido o suavizado su posición, como habría hecho en el pasado. Cuando llevaron al bebé a casa, fui invitada a quedarme algunos días para ayudar. Inicialmente, dudé. No quería imponer mi presencia, pero Camila insistió. «Por favor, Elena», me pidió, con una sinceridad que aún me sorprendía. «Necesito a alguien que realmente entienda de bebés, no a alguien que solo quiera exhibir a la nieta en las redes sociales». Acepté, y aquellos días fueron reveladores. Vi cómo Ricardo se esforzaba genuinamente por ser un padre presente, incluso estando exhausto después de largos días en el hospital. Vi cómo Camila luchaba contra sus propias inseguridades, intentando ser una madre diferente del modelo que había conocido. Y vi cómo, silenciosamente, ambos comenzaban a valorarme no solo como una abuela conveniente, sino como una fuente de sabiduría y apoyo. «¿Cómo hacía usted cuando yo era bebé?», Ricardo me preguntó una noche, mientras intentaba calmar a Elena, que lloraba inconsolablemente. «¿Yo era así también?». «Peor», respondí con una sonrisa. «Solo se calmaba cuando yo cantaba aquella canción de cuna antigua, ¿recuerda? La que mi abuela me enseñó». Ricardo me miró, una memoria distante surgiendo en sus ojos. «¿La canción sobre estrellas y barquitos?». «Esa misma». «¿Usted aún la recuerda?». Extendí los brazos, recibiendo a la pequeña Elena. Comencé a cantar suavemente, la misma melodía que había acunado a mi hijo décadas atrás.
El bebé dejó de llorar casi instantáneamente, sus ojitos fijos en mí mientras la voz y el suave balanceo la calmaban. «Es casi mágico», Camila susurró, observando maravillada. «No es magia», respondí. «Es conexión. Es amor incondicional atravesando generaciones». Ricardo observaba la escena con lágrimas no derramadas en los ojos. Más tarde, cuando Camila y Elena finalmente dormían, él me encontró en la cocina preparando té. «Madre», comenzó, la voz temblorosa. «¿Cómo puede? ¿Cómo puede estar aquí, ayudándonos, después de todo lo que hicimos?» Pensé cuidadosamente antes de responder. «No estoy aquí por usted, Ricardo, ni siquiera por Camila. Estoy aquí por Elena, por mí misma y por el tipo de familia que quiero ayudar a construir de aquí en adelante». «Usted aún no me ha perdonado completamente», observó. No era una acusación, solo una constatación. «El perdón es un proceso, hijo, no un evento. Estoy en camino, pero algunas heridas tardan en cicatrizar completamente». Él asintió, aceptando mi honestidad. ¿Sabe qué es lo que más me duele? No es solo el modo en que la traté en los últimos años. Es pensar en todo lo que perdí, conversaciones que podríamos haber tenido, consejos que podría haber recibido, momentos que desperdicié porque estaba demasiado ocupado intentando impresionar a personas que nunca realmente se preocuparon por mí. «No podemos recuperar el tiempo perdido», respondí suavemente, «pero podemos decidir cómo usar el tiempo que tenemos por delante». «¿Usted cree que algún día podremos tener la relación que deberíamos haber tenido?» Miré a mi hijo, no el neurocirujano arrogante que me había humillado en mi cumpleaños, sino el hombre vulnerable y arrepentido que estaba intentando encontrar su camino de vuelta. «No», respondí honestamente. «No podemos tener la relación que deberíamos haber tenido, pero podemos construir algo nuevo, algo basado en quiénes somos ahora, no en quiénes éramos antes». Él absorbió mis palabras en silencio, finalmente asintiendo. «Gracias por no rendirse conmigo, madre, incluso cuando lo merecía». Las madres no se rinden, Ricardo, incluso cuando deberían. En los meses siguientes, nuestra relación continuó evolucionando. No sin dificultades, claro. Hubo recaídas, momentos ocasionales en viejos patrones. Ricardo aún tenía flashes de arrogancia. Camila ocasionalmente mostraba rasgos del elitismo en que fue criada. Pero la diferencia crucial era que ahora, cuando eso sucedía, había reconocimiento, había disculpas genuinas, había esfuerzo real por hacerlo mejor. Regina, por otro lado, tuvo más dificultad de adaptación. El cambio en la dinámica familiar, donde ella ya no era la figura matriarcal suprema, claramente la incomodaba. «Elena ha pasado mucho tiempo con el bebé», la oí comentar cierta vez con uno de sus amigos. «Es casi como si estuviera intentando apropiarse de mi nieta». «Nuestra nieta, Regina», corregí tranquilamente, entrando en la sala en aquel momento. «Y no me estoy apropiando de nadie, simplemente estoy siendo abuela». Ella se ruborizó, tomada por sorpresa. «No quise decir, es solo que usted parece estar siempre cerca últimamente». «Al igual que usted», respondí, manteniendo la voz neutra. «Afortunadamente, Elena tiene amor suficiente para todas las abuelas». Fue un pequeño momento de confrontación, pero significativo. Regina se dio cuenta de que ya no podía hablar sobre mí como si yo no estuviera presente, ya no podía menospreciarme sin consecuencias. La situación financiera de Regina y su esposo también pasó por cambios significativos durante ese período. Los problemas que Camila había mencionado se volvieron públicos cuando la empresa del padre de ella entró en concurso mercantil. De repente, los almuerzos extravagantes y los regalos caros cesaron. La casa de playa, que nunca llegó a ser comprada, se convirtió en un sueño aún más distante. «Estamos pasando por una fase de reestructuración», Regina explicaba, intentando mantener las apariencias. «Es solo una cuestión de flujo de caja temporal». Pero los susurros en los círculos sociales contaban otra historia, de inversiones fracasadas, de deudas acumuladas,
de una fachada de prosperidad que escondía años de mala gestión financiera. En un extraño revés de papeles, Ricardo y Camila ahora ocasionalmente ayudaban a Regina y su esposo. No con grandes sumas, como los $100,000 que un día le habían dado a ella, sino con pequeños gestos prácticos, pagando una cena, ofreciendo cuidar algunas cuentas. Es irónico, ¿verdad?, Camila comentó conmigo una tarde, mientras observábamos a Elena jugando en el jardín de mi casa. Mis padres siempre parecieron tan invencibles, como si el dinero y el estatus fueran garantizados. Ahora veo que era todo una ilusión. El dinero es así, respondí, pensando en mis propias elecciones a lo largo de la vida. Viene y va. Lo que permanece es el carácter, son los lazos que construimos, el impacto que tenemos en las vidas que tocamos. Camila me miró con una expresión que mezclaba admiración y tristeza. Usted siempre supo eso, ¿verdad? Mientras todos nosotros estábamos ocupados persiguiendo el estatus, usted estaba construyendo algo real. No siempre fue una elección consciente, admití. Al principio ahorraba por necesidad, después por hábito. Solo recientemente me di cuenta de que había construido seguridad mientras otros construían apariencias. Cuando Elena cumplió su primer año, Ricardo y Camila organizaron una celebración íntima, solo familia cercana y algunos amigos queridos. Para mi sorpresa, fui invitada a ayudar en los preparativos desde el principio. Queremos algo significativo, no ostentoso, explicó Ricardo. Algo que refleje valores reales, no falsa sofisticación. La fiesta fue realizada en el jardín de mi casa, una elección que habría sido impensable un año antes. Regina apareció con un regalo elaboradamente envuelto, una muñeca importada carísima que Elena era demasiado joven para apreciar, y claramente esperaba ser el centro de atención. En lugar de eso, presenció cómo su hija y yerno habían cambiado. Cómo la pequeña celebración estaba repleta de significado en lugar de extravagancia. Cómo la abuela materna, antes una vergüenza a ser escondida, ahora era tratada con respeto evidente, sus opiniones valoradas, su presencia claramente apreciada. Después de que los invitados partieron, nos quedamos solo nosotros, Ricardo, Camila, la pequeña Elena y yo, sentados en el balcón mientras el sol se ponía. «Gracias, madre», Ricardo dijo suavemente, rompiendo el silencio confortable. «Por esta casa, por este día, por todo». «No necesita agradecer», respondí automáticamente. «Necesito hacerlo», él insistió. Por mucho tiempo, creí que valorarla era una obligación, algo a ser hecho por conveniencia o costumbre. Ahora entiendo que es un privilegio. Camila, sosteniendo a Elena dormida, asintió en concordancia. Tengo esperanza de que un día nuestra hija me mire con el mismo respeto que Ricardo está aprendiendo a tener por usted. Que ella vea valor más allá de las apariencias, sustancia más allá del estatus. Ella lo hará, aseguré. Porque ustedes le están enseñando eso todos los días, con sus elecciones, con sus acciones. Mientras observaba a mi familia, esta nueva versión de mi familia, reconstruida de las cenizas de decepciones y rencores, sentí una extraña sensación de paz. No era un final perfecto. Ricardo aún tenía un largo camino por delante para demostrar consistencia en su arrepentimiento. Camila aún luchaba contra los valores distorsionados en que fue criada. Regina probablemente nunca cambiaría completamente, pero algo fundamental había cambiado. Yo había recuperado mi voz, mi poder, mi dignidad. No era más la madre inconveniente a ser escondida, la señora mayor a ser tolerada, la pariente pobre a ser avergonzada. Era Elena, una mujer de valor, merecedora de respeto, capaz de establecer límites y defender su propio valor. Y mi nieta, la pequeña Elena, crecería sabiendo eso. Crecería viendo a su abuela como un ejemplo de fuerza, no como una nota al pie en la historia familiar. Crecería entendiendo que el valor real viene del carácter, no de la cuenta bancaria. Que el respeto se gana por acciones, no por apariencias. 1 año y medio después del nacimiento de Elena, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio.
Mi relación con Ricardo y Camila continuaba evolucionando, aún imperfecta, aún con momentos ocasionales de tensión, pero inequívocamente mejor. La pequeña Elena, ahora balbuceando sus primeras palabras y dando pasos hesitantes, se convirtió en una presencia constante en mi casa. Ricardo y Camila la traían regularmente, muchas veces dejándola conmigo mientras resolvían compromisos. ¿Usted está segura de que no le importa? Camila siempre preguntaba, incluso sabiendo la respuesta. ¿Importarme? Estos son mis momentos favoritos de la semana, respondía honestamente. La relación entre Ricardo y Regina, por otro lado, se había vuelto notablemente más distante. No por mi influencia, nunca pedí o sugerí que él se alejara de su suegra, sino como consecuencia natural de los cambios en sus propias perspectivas. Ella sigue haciendo comentarios despectivos sobre su sencillez. Me contó cierta tarde, claramente irritado, después de un almuerzo en casa de sus suegros. Como si vivir sin ostentación fuera algún tipo de falla moral. Regina es producto de su crianza, al igual que todos nosotros, respondí, intentando mantener la perspectiva. Ella mide el valor por lo que puede ser exhibido, no por lo que realmente importa. Aún así, no necesito exponer a mi hija a esos valores, dijo firmemente. Elena merece algo mejor. Fue en ese contexto que recibí una visita inesperada. Estaba en casa, organizando álbumes de fotos de la pequeña Elena, cuando la ama de llaves anunció: «Doña Regina está aquí, señora. Dijo que necesita hablar con usted con urgencia». Sorprendida, autoricé su entrada. Regina apareció en la puerta de la sala, claramente incómoda, más envejecida que la última vez que la había visto. Su habitual aire de superioridad había sido sustituido por algo que parecía casi humildad. «Elena», saludó formalmente. «Espero no estar interrumpiendo». «De ninguna manera», respondí, indicando que se sentara. «¿Acepta un café?» Ella asintió, visiblemente nerviosa. Mientras esperábamos a que el ama de llaves trajera el café, un silencio tenso planeó entre nosotros. Regina miraba a su alrededor, absorbiendo detalles de mi sala. Los muebles elegantes pero no ostentosos, el arte cuidadosamente seleccionado, la atmósfera de prosperidad tranquila. «Usted tiene una casa hermosa», finalmente comentó. «Acogedora pero sofisticada». «Gracias», respondí, genuinamente sorprendida por el elogio. El café llegó, y después de algunos momentos de conversación superficial, Regina finalmente abordó el motivo de su visita. «Vine a pedir su ayuda», dijo abruptamente, claramente forzando las palabras. «Y sé que no tengo derecho alguno a pedir esto, dado cómo fueron las cosas en el pasado». Esperé en silencio, dándole espacio para continuar. «La situación financiera de mi esposo empeoró significativamente», explicó, los ojos fijos en la taza de café. «La empresa entró en bancarrota. Estamos vendiendo la casa para pagar deudas, y yo no sé qué hacer». La confesión claramente le costó mucho. Para una mujer que había construido su identidad entera en torno al estatus social y la apariencia de riqueza, admitir la ruina financiera era casi como admitir la derrota moral. «Siento mucho su situación», respondí con sinceridad, «pero no entiendo cómo puedo ayudar». Ella respiró hondo, como reuniendo coraje. «Necesito consejos sobre cómo vivir con menos. Cómo gestionar finanzas reales, no solo apariencias. Y no conozco a nadie que haya hecho eso mejor que usted». La ironía de la situación no pasó desapercibida. La mujer que me había mirado con desdén por mi sencillez ahora venía a pedir consejos sobre cómo vivir sin ostentación. «¿Me está pidiendo consejos financieros?», pregunté, queriendo estar segura de que había entendido correctamente. «Sí», confirmó, las mejillas sonrojadas de vergüenza. «Ricardo mencionó que usted tiene una asesora financiera excepcional y que incluso antes de eso siempre fue prudente con el dinero. Consideré su situación por un momento. Sería fácil, tentadoramente fácil,
negarla, devolver un poco de la frialdad y el desdén que ella me había mostrado por años. Pero, ¿qué tipo de ejemplo sería eso para mi nieta? ¿Qué lección enseñaría sobre compasión y superación? Puedo presentarla a mi asesora, dije finalmente. Y puedo compartir algunas estrategias que funcionaron para mí a lo largo de los años. Regina levantó los ojos, claramente sorprendida con mi disposición a ayudar. Yo le agradezco, mucho. Pero necesito preguntarle, Regina, ¿está viniendo a mí solo por necesidad financiera o hay algo más en esto? Ella se quedó en silencio por un largo momento, como sopesando la pregunta. Inicialmente sí, fue por necesidad, admitió finalmente. Pero hay algo más. He observado a Ricardo y Camila en los últimos meses, cómo han cambiado, cómo parecen más felices, más centrados, y me di cuenta de que tiene algo que ver con la influencia que usted tuvo sobre ellos. No sé si merezco ese crédito, respondí honestamente. Lo merece, ella insistió. Ellos hablan sobre valores diferentes ahora, sobre criar a Elena para entender que el carácter importa más que las posesiones, sobre construir relaciones reales, no conexiones estratégicas. Ella hizo una pausa, visiblemente incómoda. Esas eran cosas que yo no le enseñé a Camila, cosas que no valoré. Su sinceridad me tomó desprevenida. Por primera vez vi a Regina no como la suegra arrogante que había facilitado el distanciamiento de mi hijo, sino como una mujer enfrentando la demolición de todo el sistema de valores en el que había creído. Nunca es tarde para reaprender prioridades, dije suavemente. Créame, lo sé por experiencia propia. Concas, en los meses siguientes, Regina y yo desarrollamos una relación improbable. No éramos amigas, había demasiada historia para eso, pero encontramos un respeto mutuo que sería impensable antes. La ayudé a navegar por la transición a una vida menos opulenta, a identificar lo que realmente importaba mantener y lo que era solo exhibicionismo vacío. Su esposo terminó consiguiendo un empleo modesto en una empresa menor. Un golpe devastador para su ego, pero un alivio financiero necesario. Vendieron la mansión y se mudaron a un apartamento cómodo, pero sin los lujos a los que estaban acostumbrados. Es extraño, me confió durante uno de nuestros encuentros. Pensé que me sentiría disminuida, humillada, pero hay una cierta libertad en no necesitar más mantener apariencias constantemente. Ricardo y Camila observaban esa evolución con asombro mal disimulado. Nunca pensé que vería a mi madre y a usted tomando té juntas voluntariamente, Camila comentó una tarde. La vida tiene esas sorpresas, respondí con una sonrisa. Cuando Elena cumplió 2 años, celebramos nuevamente en mi casa. Esta vez, Regina trajo un regalo simple, un libro infantil que ella misma le había leído a Camila cuando niña. El gesto, en su modesta sinceridad, decía más que cualquier regalo extravagante podría. Durante la fiesta, encontré a Ricardo observando la escena pensativamente. Su hija jugando en el jardín, Camila y Regina conversando amigablemente conmigo, los pocos invitados genuinos disfrutando del momento sin preocupaciones de estatus o apariencias. ¿En qué está pensando?, pregunté, acercándome a él. En cómo todo cambió, respondió, la voz suave. En cómo yo casi pierdo todo esto por orgullo y superficialidad. Pero no lo perdió, recordé. Estamos todos aquí. Gracias a usted, dijo, sosteniendo mi mano. Gracias a su valentía de exigir respeto, de mostrar su valor. Y gracias a su capacidad de cambiar, de reconocer errores, de hacerlo mejor, añadí. No todos logran eso. Él sonrió, una sonrisa genuina que ahora veía con frecuencia en su rostro. Creo que esto merece una celebración especial. Espere aquí. Él entró en casa, volviendo momentos después con una pequeña caja envuelta. Iba a guardarlo para Navidad, pero creo que este es el momento perfecto. Abrí el paquete, encontrando dentro una pulsera delicada de oro blanco.
No era ostentosa o llamativa, sino elegante en su simplicidad. La giré en mis manos, notando una inscripción en la parte interna. Para la mujer que me enseñó el verdadero valor de las cosas. Es hermosa, Ricardo, dije, genuinamente tocada. No costó $100,000, observó, refiriéndose a la cantidad que había dado a la Regina años antes. Pero tiene infinitamente más significado. No es el precio lo que importa, respondí, poniéndome la pulsera. Es la intención, el reconocimiento. Él asintió, comprendiendo. Lo sé ahora, y espero enseñarle eso a Elena también. Mientras miraba a mi nieta corriendo por el jardín, a mi hijo finalmente convirtiéndose en el hombre que yo siempre supe que él podría ser, a Camila encontrando su propio valor más allá de las expectativas superficiales de sus padres, e incluso a Regina aprendiendo tardíamente lecciones sobre lo que realmente importa en la vida, sentí una profunda sensación de gratitud. No por el dinero que me había permitido comprar esta casa y forzar a mi hijo a finalmente verme. No por la dulce venganza de mostrar mi valor a los que me menospreciaron, sino por la jornada completa, los dolores que me fortalecieron, las humillaciones que me enseñaron a valorarme a mí misma y principalmente por la valentía que encontré a los 65 años para finalmente decir, yo merezco más que esto. Aquel vale de regalo de $10 en mi cumpleaños, comparado con los $100,000 dados a Regina, había sido la mayor humillación de mi vida. Pero ahora, mirando hacia atrás, me daba cuenta de que también había sido el mayor regalo, el catalizador que me forzó a ver mi propio valor, a exigirlo de los demás y a reconstruir mi familia sobre bases más sólidas que el estatus o las apariencias. A los 67 años, yo finalmente había encontrado no solo respeto externo, sino algo mucho más precioso, respeto propio. Y eso me di cuenta mientras observaba a mi familia reunida,